¿Qué tal amigos? Bienvenidos al videoblog Maestros de a Pie. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado al investigador, catedrático, editor y científico mexicano Ricardo Cantoral Uriza. El doctor Cantoral tiene un doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de París, Francia, y coadyuvó a la creación de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Desde el año de 1985 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología de México. Actualmente tiene el nivel 3. Fue el primer matemático educativo en ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Cantoral pertenece a varias academias y sociedades científicas: la Sociedad Matemática Mexicana, el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa y la Mathematical Association of America. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran jefe del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAP, presidente del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, donde creó la revista Relime e instauró el Premio Simón Bolívar, secretario general y vicepresidente de la Sociedad Matemática Mexicana, director de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, director de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa y recientemente fundó el Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas. El doctor Cantoral se ha desempeñado como profesor, asesor e investigador de prestigiadas instituciones como lo son el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto de Ciencias y Tecnología de la Ciudad de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Instituto de Investigación para la Mejora en la Enseñanza de las Matemáticas, la Universidad de Camagüey en Cuba, la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso en Chile y la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. Es autor de más de 200 artículos científicos en Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra, México, Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, Japón, Turquía, Costa Rica, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, entre otros. Asimismo, es autor de múltiples libros entre los que destacan Desarrollo del Pensamiento y Lenguaje Variacional, Desarrollo del Pensamiento Matemático, Desarrollo Conceptual del Cálculo, Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa, Estudios sobre la Construcción Social del Conocimiento y Los Caminos del Saber, Pensamiento y Lenguaje Variacional. El doctor Cantoral ha tenido diferentes premios y distinciones, entre las que destacan el Premio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 2007, el Premio Eberto Castillo, el Premio Latinoamericano Simón Bolívar y la Medalla al Mérito en Educación Superior del Ministerio de Educación en Cuba. Hoy hablaremos con el doctor Cantoral sobre el tema Una mirada social y cultural del aprendizaje de la matemática. Así que acompáñenos a ver el siguiente video. ¡Comenzamos! Hola distinguidos amigos de Maestros de a Pie, hoy es un día especial en virtud de que charlaremos con el extraordinario matemático educativo Ricardo Cantoral Uriza, destacado investigador de la matemática educativa del CINVESTAP México, sobre el tema Una mirada social y cultural del aprendizaje de las matemáticas. El doctor Cantoral ha recibido varios premios por sus múltiples contribuciones para el aprendizaje de las matemáticas. En su producción destacan artículos de investigación, libros especializados, libros de texto, etc. En todos sus trabajos se distingue que el propósito fundamental es buscar la mejora e innovación educativa en matemáticas. Una de sus aportaciones más relevantes por su impacto internacional es el desarrollo de la teoría socioepistemológica de la educación matemática, considerada como un marco para explicar la construcción social del conocimiento matemático. Doctor Ricardo Cantoral, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de compartir su visión del aprendizaje de la matemática con los maestros de a pie. No, por el contrario, colega. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con los maestros de a pie siempre vamos a ir de la mano. Muchas gracias.
Pues bien, vamos a iniciar, doctor. Usted ha señalado que hay un disgusto por la matemática en la escuela, porque poco a poco la matemática divertida se ha convertido en algo aburrido y repetitivo. Desde su visión, ¿cómo evalúa el aprendizaje de las matemáticas en los jóvenes egresados de bachillerato, doctor? Sí, muchas gracias. El principio básico es el siguiente. Cuando el ser humano es muy pequeño, está en la escuela, por ejemplo, a nivel preescolar o principios de primaria, suele mirar casi cualquier actividad como un juego y se incorpora a la actividad de manera lúdica, explora su mundo, dialoga, comparte, compite, es parte de un juego. Sin embargo, cuando van pasando los años y están ya en educación media superior, esa sensación de juego se ha perdido y el joven está más preocupado en acreditar, en seguir adelante en la escuela, en no reprobar, en memorizar. Y esa parte, esa segunda parte, suele ser más tediosa, más aburrida. Y aunque hay un sector de educación media superior que sí disfruta con la matemática, hay otro muy grande que no, que lo ve como una carga, como algo innecesario, no le ve sentido. Estar estudiando, por ejemplo, en geometría analítica, las figuras, las regiones, las trayectorias, y que le digan que la elipse es el lugar geométrico de los puntos y le dan una definición, a él le parece ya un poco sin sentido. De manera que esta segunda parte va perdiendo la motivación. Y es ahí donde la labor del docente y de la docente es fundamental, porque es el que logra incorporarlos a una reflexión matemática, científica, que les haga ver que la matemática tiene una razón de ser. Bueno, cuando se está en un modelo tradicional, se suele evaluar conocimientos casi memorísticos, saber distinguir cuál es la respuesta a una cierta pregunta, pero cuando se está en un modelo más creativo, menos tradicional, no solo interesa ver si contesta bien, sino lo que interesa estudiar es cómo evoluciona su pensamiento. Entonces lo sintetizaría así. Bajo un esquema tradicional en donde la matemática ya se ha vuelto, digamos, muy algorítmica, muy memorizable, muy sin forma, la evaluación se centra solo en los procedimientos y la memoria. Pero cuando se está en un modelo mucho más innovador, más creativo, en donde la matemática se usa para muchas cosas en la vida, evaluar es mirar cómo evoluciono yo mi pensamiento a la luz de la tarea que me proponga. Desafortunadamente en la escuela, y más en media superior, la evaluación se carga a la primera parte. Es mucho más tradicionalista, digámoslo así. Si ustedes toman una pregunta del tipo ¿cómo medimos un terreno o una parcela que está aquí a mi lado? Y lo quieren ver con este modelo tradicional, pues no podrían, porque la parcela no es plana, no son figuras perfectas. Pero si se hace un modelo muy innovador, claro que lo podrían medir. El joven empieza a inventar, a cuadricular o a triangular el terreno, lo dibuja, lo diseña, hace proporciones, y eso exige de docentes más, con más tiempo, más encausados a el tema educativo, pero por otro lado de una currícula que respalde esa idea. Esa sería mi idea fundamental. O sea, la evaluación debe estar centrada mucho más en el desarrollo de habilidad, en el desarrollo del pensamiento matemático. Y aquí les voy a poner un dato. Cuando uno hace esto, muchos colegas dicen, bueno, sí, pero cuando van a hacer una prueba, por ejemplo, en un tecnológico, en una universidad, no les van a preguntar eso, les van a preguntar las fórmulas.
Y yo creo que sí, hay que hacer cambios en los dos sentidos, tanto en las pruebas tradicionales como en la práctica educativa. Y solo cuando estas dos se equilibran es que vas a tener jóvenes con un desempeño más alto, como ocurre en otras regiones o del mundo, otros países. Bien, doctor. En su respuesta entiendo que habría que hacer cambios en dos sentidos, tanto en las clases, en el bachillerato, como en la evaluación para el ingreso a escuelas de nivel superior. Bien, su teoría socioepistemológica de la matemática educativa considera que la acción es base de la construcción del conocimiento y que la construcción es contextualizada, relativista, pragmática y funcional. Doctor, ¿cómo implementar una educación matemática en el salón de clase con este enfoque socioepistemológico? Sí, Rolando, es interesante porque implementarla en aula es quizás más fácil que evaluarla. Implementarla en aula exige que uno diseñe actividades en donde el primer paso, el primer nivel, es poner a los jóvenes en situación de acción, es decir, que los movilice, que les haga pensar en el problema y les haga utilizar recursos. Puede ser la utilización de instrumentos, regla, compás, cinta métrica, básculas, una especie de laboratorio de cocina, digámoslo así, de mezclas de colores. Es decir, es muy, muy práctico y en general a los jóvenes esa parte les gusta mucho, porque es muy, muy lúdica, muy de explorar, muy de jugar, y uno en el diseño pone las situaciones para que cada momento de la acción vaya construyendo un significado del objeto. Por ejemplo, para discutir la idea de recta dependiente de la recta, en lugar de solo darle al joven, como hace la enseñanza tradicional, la definición dependiente, aquí lo que se hace es empezar a trabajar mezclas de sabor. Poner agua mezclada con jugo de naranja para producir una naranjada, producir diferentes mezclas para que genere diferentes sabores y lo representan gráficamente y eso les va a quedar como una recta o una serie de rectas. Ellos van a distinguir que la pendiente de la recta es el sabor. O sea, no le van a llamar pendiente, sino van a decir, si está más inclinada, sabe más a naranja. Si está menos inclinada, sabe menos a naranja. O sea, el sentido, el significado de ese objeto, lo están construyendo progresivamente. Es ahí cuando digo que el pensamiento está evolucionando. Y en algún momento del proceso, ellos ya dominan la idea de que más jugo o menos jugo produce un sabor diferente. Ya lo han hecho, ya lo han probado. En ese sentido está la acción directa sobre los medios. Y una vez que hacen eso, pasan a una representación. Utilizan registros o recursos de representación, gráficas. Y en esas gráficas empiezan a asociar sabor con inclinación. Y después con pendiente. Ahora, la siguiente fase es nombrar a eso como una pendiente y darle una forma algorítmica, que es lo que hace siempre en la escuela. Pero para ese joven que ya vivió esa experiencia, ya tiene significado, o un primer significado. No es una fórmula, sino es algo, mide algo. Y en el fondo, si se fijan, estamos introduciendo de esta manera una figura, a lo que se van a llamar mezclas en general, que van a aparecer en química, van a aparecer en matemáticas. Los problemas algebraicos de mezclas hay una gran cantidad. Entonces, en ese sentido es la acción. ¿Y por qué tiene que ser contextual? Pues porque si no es en el contexto de estar preparando, en este caso, agua de sabor, es muy difícil comunicar esta idea. ¿Por qué tiene que ser funcional? Porque les debe a ellos resolver una pregunta. Es decir, ¿cómo produciría un agua que sepa muy bien? Por ejemplo, si voy a venderla y que tenga mucha venta.
pues la idea de pendiente se vuelve funcional para el problema. O sea, funciona perfecto para... Y es así como se empieza a trabajar. Y luego viene otra etapa en la que se abstrae. La matemática tiene esa característica. Se abstrae el objeto y aparece un nuevo concepto que es el concepto de pendiente. Y se le va a reconocer en diferentes escenarios. La pendiente como velocidad, la pendiente como mezcla, la pendiente como tasa, la pendiente como... Entonces el significado se amplía. Entonces una clase así, bajo este enfoque, le da al joven, y sobre todo a todos los jóvenes, la posibilidad de participar. Ustedes lo saben bien en las clases, hay alumnos que siempre saben la respuesta y otros que nunca hablan. Bueno, pues ese tipo de experiencias permite que todos hablen, porque a alguien se le ocurre que mezclando tal cosa y otro dice, ya lo hice y no me dio, tal que al rato todo el mundo habla. Y el habla es una cuestión necesaria para representar abstractamente. O sea, la abstracción exige de una representación, y la primera es la palabra. Bien, doctor, entonces creo que regularmente lo hacemos como que al revés. Nosotros empezamos con la definición, con lo abstracto, y después tratamos de buscar un problema que se acomode, ¿no? Entiendo que primero hay que ponerlos a trabajar para que puedan conceptualizar esa idea matemática, ese objeto matemático, y después ya ir a la definición o al concepto. Entonces como que lo estamos haciendo al revés. Pero bueno, lo que está planteando, pues yo lo veo que un poco es complejo para nosotros los maestros estar diseñando, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque considero que una de las causas de la problemática del aprendizaje de la matemática es el diseño de estas situaciones que nos está hablando, para un aprendizaje útil, funcional, entendible, interesante. Doctor, ¿nos puede compartir alguna metodología o algún procedimiento para diseñar algunas situaciones efectivas y atractivas para el aprendizaje de las matemáticas? Sí, claro. De hecho, qué buena observación, Rolando. Uno está acostumbrado como profesor a pensar que actúa solo. Es decir, yo debo hacer todo. Entonces uno dice, hijo, está difícil porque puedo para un tema, pero no podría para todos los temas. Pero hay que ir construyendo, y por eso felicito y participo siempre con mucho entusiasmo de estas iniciativas. Hay que ir construyendo espacios comunitarios como este, espacios en donde yo puedo intercambiar ideas. Y normalmente, si uno reúne en un acto a discutir, a planificar actividades con profesores y profesoras, siempre va a aparecer alguien que ya pensó en cómo introducir la idea de media, otro cómo exploró la idea de una métrica, la otra cómo exploró la idea de ángulo, el otro cómo exploró la idea de derivada, y es esa interacción la que produce un significado compartido. Y por eso se habla de que primero es acción, luego es actividad y luego es práctica. La otra variable que ayuda son los congresos, las reuniones, que ahora en la virtualidad se han hecho de más fácil acceso. Porque uno puede escuchar una experiencia que hicieron colegas en otro lugar del país, por ejemplo, alguien cercano ahí a ustedes en Veracruz o en Puebla o alguien más lejano como Tijuana, que ellos allá hicieron un diseño para una actividad y uno la ve y dice está muy interesante. Entonces uno puede retomarla, y claro, siempre dice, la tomo basándome en aquella del grupo de Tijuana, y en general se forman redes de profesionales, como los médicos, empiezan a compartir opiniones y casos y todo. Bueno, ahora los congresos entonces ayudan, la literatura también ayuda, porque las revistas especializadas a veces me dan ejemplos de diseños. Entonces yo encuentro 3 diseños y un grupo de profesores los estudiamos. Bueno, ya no generé solo uno, ya tengo 3. Y si esto lo hacemos durante un par de años, vamos a ver cómo al rato tienen una comunidad docente que está construyendo diseños propios. Y es ahí donde entra la pregunta de usted, Rolando. ¿Cuál sería una metodología para hacer eso?
nosotros hemos seguido y lo hemos publicado, un método que va a tener 3 características en la constitución del objeto matemático, que si se quiere son 3 características que mucha literatura tiene. La tiene Brunner, la tiene Dewey, la tiene el propio Piaget, la tienen diferentes autores. Claro que no la tienen para matemáticas, pero la tienen. Dicen, hay un primer nivel en donde joven representa con dibujos. Hay otro segundo nivel donde representa con símbolos o con diagramas. Y hay un tercer nivel donde abstrae. Entonces lo que hacemos en el diseño es hacer actividades que pasen de lo que le llamamos factual. Lo primero es diseñar acciones de tipo factual. Lo siguiente es procedimental, que son los procedimientos de los que usted hablaba. Y la última es la simbólica. Y efectivamente la escuela empieza al revés. Se va sobre lo simbólico y luego dice, a ver quién puede. Y entonces muchos se quedan fuera. Pero si yo empiezo por lo factual, lo que es de hecho, lo que es práctico, y termino en lo simbólico, van a observar cómo nuestra clase se vuelve una clase inclusiva. ¿Qué se hace ahí para hacer un diseño? Uno elige una problemática, localiza cuáles son los puntos centrales de la problemática, busca literatura sobre esos puntos centrales y va a secuenciar entre factual, procedimental y hasta lo simbólico. Son tareas que uno va proponiendo. Esos 3 niveles son los que llevan como eje el diseño. Ahora, ¿qué pregunta uno? Bueno, pues primero uno tiene que hacer una cosa que se llama problematizar, que es localizar esos puntos finos que permiten construir la idea. Algunos psicólogos le llaman pues, rutas efectivas de aprendizaje o trayectorias hipotéticas de aprendizaje o epistemologías, le llaman de muchas maneras, pero en el fondo la idea es, si alguien lo va a descubrir, ¿cómo lo descubriría? Entonces dices, bueno, tiene que pasar por 3 lugares. Es como de viaje, yo voy a ir de Tlaxcala, voy a recorrer hasta Jalapa. ¿Qué lugares recorrería? Seguro paso por aquí, seguro paso por acá. Los diseños toman en cuenta esos puntos para hacer que pasen por puntos previos, ¿no? Y algunos los hemos publicado y están en páginas abiertas. Por ejemplo, hicimos diseños para la escuela argentina que fueron aplicados nacionalmente allá y están en su página web. Hicimos diseños para México, para el bachillerato mexicano, y están en una página de la SEP todavía. Y nosotros mismos en el Simvestab tenemos un banco, digamos, de actividades. Mire, doctor, entonces entiendo que hay que ir de lo concreto a lo abstracto y de lo práctico a lo teórico, más o menos la idea general. Yo recuerdo en un curso, me parece que usted lo diseñó, que hablaba sobre, también habría que considerar los errores más comunes del estudiante, habría que consultar algunos reportes de investigación y tomar algo que ya, no descubrir el hilo negro, ¿no? Porque no hay tiempo, ¿no? Pero me parece excelente cómo nos los explica, ¿no? Hace rato decía que la teoría socioepistemológica es más fácil tal vez implementarla que evaluarla. En este sentido, usted, ¿cómo propone o cómo propondría evaluar ese aprendizaje de las matemáticas en el salón de clase y también de manera masiva en todo un país? Uh-huh. Sí, hay 2 niveles. El problema de la escala es una cosa importante. O sea, todo profesor o toda profesora podría muy bien evaluar el progreso de un estudiante. De hecho, lo hacemos. Uno va viendo cómo el estudiante tal evolucionó de aquí a acá y luego cambió acá, pero ya no podríamos hacerlo sobre el sistema educativo. O sea, el sistema educativo es otro nivel de escala, son muchas más personas, por lo tanto muchas más variables.
Ahora estamos estudiando el problema de la evaluación masiva con elementos de este tipo. Y el primer problema que se encuentra es el factor de escala. O sea, ¿cómo hacemos para evaluar? Es una especie de evaluación continua, porque tenemos que ir viendo, como estamos interesados en el progreso en el pensamiento, eso no pasa cada mes, sino pasa siempre. Todo el tiempo está evolucionando. Basta que vean un niño cómo juega con la pelota y al principio imita al más adulto y le quiere pegar a la pelota y no le pega y se tropieza y a veces le pega mal a la pelota y sale él rebotando. O sea, ese proceso uno lo puede observar y si lo filman van a ver en unos meses cómo pasa de ser inexperto a pegarle a la pelota bien y después a ser, si quiere, un profesional. Pero igual pasa con las ideas científicas. Hay una primera etapa muy exploratoria, con mucho error en el sentido técnico, pero vamos a llamarla más bien con procesos de acercamiento. Y hay otra etapa donde se vuelve un experto. Ahora, y eso se puede hacer en un aula, eso ya se puede hacer bien en un aula. Y el tema de la evaluación masiva exige de una mirada nueva. Y voy a decir algo interesante, porque al menos a mí me lo pareció. Lo dijo un colega italiano en una charla que dio. Él era del equipo que diseñaba la prueba PISA y la estudiaba. O sea, él era un académico de la evaluación. Y Bolondi se apellida. Y él encontró que los errores que cometían los jóvenes de los países con alto nivel de desempeño eran los mismos que tenían los jóvenes de bajo nivel de desempeño. O sea, como que el error fuera el mismo. Y a mí me impresionó mucho la idea y hablé con él y lo pensé mucho. Y yo dije, es que ahí está el problema de la evaluación masiva. Que si yo quiero evaluar a todo el mundo por igual, hay un momento donde ya no puedo distinguir la particularidad. El ejemplo suyo me lo confirmaba. Yo tengo que tener baterías o instrumentos de acción para evaluar a pequeñas comunidades. Y eso sí funciona. Eso sí funciona. Y yo me dije a mí mismo, bueno, el día que jóvenes que hayan seguido este enfoque estén entrando a la universidad, pues tendré la prueba. Y ya ocurre. Ya hay jóvenes que ingresan a la universidad, que han seguido estos enfoques socioepistemológicos y entran pues, como cualquier otro estudiante. O sea, saben desdoblarse. Si les preguntas una cosa, un algoritmo, pues contestan con un algoritmo. Pero ellos ya significaron ese objeto. Pero si le preguntas tipo PISA, que es como descubrir patrones, regularidades, también pueden abordarlos. Entonces yo decía, nuestro objetivo es prepararlos para que no importa qué evaluación les pongas. O sea, no que los prepares para una. Sí. No importa qué evaluación les pongas, ellos puedan moverse. Y así ocurre. Ahora, mire, ya hemos logrado influir a nivel de programas de estudio, a nivel de formación de profesores, a nivel de libros escolares, pero aún no a nivel de pruebas nacionales, porque eso hasta hace poco todavía eran, y todavía hoy, son pruebas que se hacen fuera de México. Y entonces no son los equipos nacionales los que las diseñan. Hay falta todavía trabajo. Bueno, entonces todavía habría que pensar un poquito más para tener una evaluación masiva, más confiable, más real. Pero bueno, con nosotros como maestros de a pie creo que lo más interesante es trabajar en una evaluación en el salón de clase para que guíe nuestras decisiones y para que también el estudiante conozca el grado, el logro que ha alcanzado. Mire,
entrando un poquito a algo más genérico, yo he escuchado que las nuevas autoridades han cambiado un poco el discurso, pero como que me da la impresión que muy dentro de ellos todavía siguen pensando que el maestro es el problema de la... Y en algo lo leía que habría que pensar al maestro como la solución. En este sentido, si vemos al maestro que es protagonista y que es determinante, ¿cómo debería ser su capacitación? Y más empatándolo con la teoría que usted desarrolla, que usted trabaja, que es la socioepistemológica. ¿Cómo debería ser esta capacitación o cómo deberíamos capacitarnos nosotros los maestros para tener mejores resultados en el aprendizaje? Sí, es muy cierto lo que señala. Es más fácil cambiar el discurso que cambiar la práctica. O sea, se puede hablar como nuevo, como que hay que hacer ahora así, pero cuando uno ve lo que hacen, pues es como lo viejo. Sí. Es una regularidad. Y sí, es más fácil cambiar el discurso que cambiar la práctica. Porque también, una cosa es que a nivel ministerial se diga, ahora hay que hacer esto, y otra cosa es que ocurra en el salón de clases. Y en el salón de clases somos los profesores de a pie, como le llaman. Una vez que uno cierra la puerta, uno trabaja ahí con sus alumnos, o sea, ya no es el sistema, es uno. Y yo creo que, si usted me preguntara mi opinión, yo creo que aún le falta un ajuste mayor a lo que es la enseñanza en un sistema educativo mucho más moderno. O sea, percibo todavía, de hecho creo que ahorita es paradójico, es como que hay un retroceso en las cosas de matemáticas en particular, una vuelta a los esquemas clásicos de los 70s, y eso pues es delicado. A nivel magisterial, me parece que la lucha, y era una lucha correcta, fue sobre que la evaluación hacia el profesor no lo castigara. Y esa era una lucha, en mi opinión, correcta. Porque sí, la evaluación me debe ayudar a mejorar, pero no me debe castigar. Bueno, pues yo diría eso ahora. Lo que tenemos que lograr es que la evaluación permita desarrollar competencias entre el estudiantado, lejos de calificarlo. Y en ese sentido, yo no soy muy adepto a hablar de capacitación. A mí me gusta más pensar en desarrollo profesional. Entonces la pregunta que yo me haría es, ¿cuál debe ser entonces el desarrollo profesional de un docente que, por ejemplo, que empieza a trabajar, que nunca en la vida ha dado clases y empieza a ser maestro? Todos lo vivimos cuando la primera vez que dimos clases decíamos, ¿y ahora cómo hago eso? ¿No? Pues uno recordaba sus clases y las reproducía. Uno acordaba de un buen maestro y decía, aquel era bueno y yo pues, hago eso mismo. O mi libro que me gustaba, pues lo repito. O sea, al principio hay una necesidad de asirse de lo que uno conoce, ¿no? Pero cuando uno va evolucionando, uno se va dando cuenta que eso a lo mejor no funcionaba, que era mejor un cambio aquí, un ajuste allá. Bueno, pues todo este proceso que es reflexivo, genera una conciencia en el profesor, lo va transformando. Entonces yo recomendaría fuertemente que el profesorado tuviera permanentemente acciones de desarrollo profesional. Permanentemente. Pero no de que se lo llevan a otro lugar a estudiar, o ahora a distancia, sino que en su clase se hacen diseños y se exploran. Yo sé que aquí toco otras aristas, porque estoy suponiendo que el maestro está pues, en la escuela todo el tiempo, y eso no siempre ocurre. O sea, los niveles salariales a veces no permiten que un profesor esté con una sola clase, ¿no? Tiene que andar buscando clases y eso dificulta el desarrollo profesional. Entonces yo diría eso: acciones de desarrollo profesional docente escalonadas como por 3 bloques: introducción, desarrollo y cierre, para que un profesor sepa cómo llevar a cabo una actividad en el aula, cómo hacer un diseño, cómo evaluar un diseño
de aprendizaje, cómo hacer una evaluación sobre un concepto, cómo hacer una evaluación sobre varios conceptos, y que eso se vaya escalonando con la propia riqueza del profesorado. Las experiencias que yo en lo personal he vivido ahí son exitosas mientras duran, pero los sistemas educativos suelen ser como a veces demasiado políticos y cambian sin haber evaluado bien el logro de lo anterior. También es otra variable que debo decir, la industria editorial juega un papel también y luchan por que sus libros ganen, y hay una serie de cosas ahí que no siempre son buenas ni siempre son sanas. Por ejemplo, hacer un buen libro sería un buen objetivo, o sea, que en un estado se hiciera un buen libro que logre aprendizajes y que el profesor sea parte, esa es parte de la formación docente. Doctor, entonces, recuerdo una vez en una lectura que decía que en los países que tienen éxito en su educación, la capacitación era in situ y que, en el salón de clase iba el experto y le demostraba, le modelaba cómo era o cómo debía ser la clase o una alternativa. Entonces, pero dice usted, tal vez cuando se quiere implementar, pues, y está el responsable, se hace, pero se va y cambian las cosas. Creo que nos hace falta esa cultura y que nosotros los maestros lo hagamos propio de nuestro actuar diario, de que hay que ir mejorando, hay que ir estudiando la clase y hay que estarla experimentando. Maestro, como para ir terminando esta charla y no quitarle mucho su tiempo, hace rato decía como que usted nota un retroceso en la educación y también recordaba que apenas recientemente en un artículo periodístico decía México una potencia en matemáticas porque se vuelve a ganar una medalla de oro, me parece que en las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Usted cree que sea posible, sea viable esa metodología que se usa para preparar a los olímpicos en matemáticas pueda ser útil en el salón de clase? Uh-huh. Es interesante lo que señala. Solo haré un pequeño comentario de lo anterior. Ahora estudiamos hace un poco, con frecuencia lo hacemos, una estrategia de enseñanza alemana y intentando ver cómo ellos lo han implementado. Ya habíamos estudiado la estrategia japonesa y de pronto apareció ahí una estrategia china. Y yo encontré, al mirar esa estrategia china, que es muy semejante a cosas que en nuestra cultura sí están presentes. Es muy impresionante. De hecho, estamos ahorita en etapa de estudio. No digo que hay que hacerlo igual, lo que digo es que revisar siempre fortalece. Sí. Bueno, ahora, una cosa es que uno tenga un campeón olímpico y otra cosa es que el sistema educativo vaya bien. Son dos planos, son dos escalas. Siempre, digamos, los mexicanos y en general los latinos somos muy ingeniosos y tenemos estrategias y somos inteligentes y tenemos una serie de características peculiares. Entonces no es raro que de pronto haya gente así, que cada que haya un concurso gane, porque en la Olimpiada pues no solo gana una medalla de oro, son varias medallas de oro, varias de plata, varias de bronce, porque también están estimulando una cultura matemática. Muchas de las prácticas que se hacen para enseñar a olímpicos se pueden hacer en clase, no todas. Todas aquellas que ya no requieren de la motivación sí se pueden hacer, pero las que requieren de motivación, primero en la clase uno tiene que lograr motivar. No todo el mundo de entrada le interesa un problema que le parece difícil. Tienes que hacer etapas, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que hay
ya hay varios de los entrenadores olímpicos que se han formado con esta teoría. O sea que su formación es en esta teoría. No digo que sea la única, o sea, no, los problemas educativos son tan complejos que no se podrían resolver con varita mágica. Veanlo en proporción. Si el problema de la enseñanza fuera un problema fácil, ya se hubiera resuelto hace 1000 años. Y en el mundo sigue siendo un reto. Por lo tanto, es un problema complejo. Y como problema complejo tenemos que ser un poco más modestos y explorar. A ver, probemos, ¿qué pasaría si ponemos esa estrategia con la que se forma el olímpico en ese tipo de problemas, por ejemplo, el trabajo de teoría de números, y lo llevamos al aula? Bueno, pues hay que experimentarlo, hay que mirar qué pasa, luego tomar decisiones. El entrenamiento, porque luego también el entrenamiento es muy en la habilidad de resolver un problema, que no necesariamente es la habilidad de pensar matemáticamente. O sea, son variantes. Conozco muchos que han ganado medallas y conozco muchos que entrenan para esos jóvenes y conozco, y lo que hacen todos o hacemos todos es compartir. O sea, uno no se guarda, comparte lo que sabe y otro lo sabrá usar. Entonces, digamos así, es importante hacer estudios comparados sobre el impacto. Y no olvidemos que en el aula, a diferencia de una olimpiada o de un concurso, en el aula tiene que haber también procesos repetitivos. O sea, no solo es descubrir una idea y resolverla, sino es enseñarle a todos un procedimiento que luego pueda usar más adelante. Tiene fines diferentes, creo yo. Doctor, como para concluir, y a mí me estimula mucho el escucharlo, porque lo considero una persona que nos puede guiar muchísimo en esta problemática que tenemos. Yo le pediría en este sentido que pudiera enviar un mensaje a los profesores de matemáticas que estamos en esta primera línea en el salón de clase, que nos incentive a un trabajo apasionado en el salón de clase, maestro, doctor. Sí, muchas gracias. Yo lo que les diría es que todo estudiante, por más adelantado o más atrasado que ustedes lo consideren, piensa matemáticamente. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el modo de incorporarlo en acciones del desarrollo de su propio pensamiento. Y no hay otra figura profesional, fíjense bien, en el mundo que pueda hacerlo que un maestro. Es decir, el único que puede llevar a cabo esta labor es una maestra o un maestro. O sea, no hay libros, no hay concursos, no hay nada, no hay ministerios de educación, es la acción directa del maestro. Y una de las cosas más bellas que uno vive cuando es maestro, y los que sean más grandes me comprenderán bien, es cuando uno observa a la vuelta de los años cómo ese joven al que uno le tocó formar es otra persona. Porque uno se da cuenta qué papel jugó uno, porque uno lo preparó para la vida. No lo preparaste solo para que resolviera ecuaciones de segundo grado, sino lo preparaste para que se diera cuenta que la ecuación de segundo grado describía algo de la vida real. Entonces, cuando lo ves actuar en su vida, es ahí la satisfacción plena que uno puede tener. Entonces, yo les llamaría, colegas, a organizarse, a generar seminarios conjuntos, primero pequeños, luego más grandes, para producir materiales, para analizar propuestas y dejar de trabajar un poco a solas. El trabajo a solas es bueno en un primer nivel, pero no es suficiente para llegar a la transformación. Nuestra labor es insustituible. Y en ese sentido somos parte de la solución. No hay otro cuerpo académico que pueda hacer lo que hacemos nosotros.
no existe eso, ni software, nada. Es la fortaleza del profesorado, y en particular en matemáticas tenemos una ventaja. La matemática es una disciplina habilitante, o sea, la van a requerir cualquiera de las actividades humanas, van a utilizar algo de matemáticas. Entonces son muy importantes para la historia de la humanidad. A eso les llamaría, a formar estrategias de acción colectiva. Pues doctor, muchas gracias. De veras para nosotros es un gran honor escucharlo, un gran honor poder platicar con usted, una gran oportunidad plantearle nuestras dudas, nuestras preguntas y escuchar con mucha atención todo lo que nos dice, porque bueno, creo que por lo menos para mí, para mi compadre, creo que somos personas que lo admiramos por todo el trabajo y por todas sus aportaciones. Doctor, muchas gracias nuevamente. No, por el contrario, gracias a ustedes y a Tlaxcala, que es tan bella. Pronto voy a impulsar una actividad nacional, les mandaré algún mensajito para ponernos en contacto. Pues nosotros seguimos atentos, y si hubiera oportunidad más adelante de poder tener otra plática. Sabemos que usted es una gente muy ocupada, pero en cualquier momento que usted nos pudiera dar, nosotros estamos prestos para ir a donde nos pueda dar o podamos escuchar una plática con usted, doctor. Muy amable, así será. Van a ver que vamos a hacer cosas buenas. Pues me despido de todos los amigos de Maestros de a Pie. Muchas gracias y esperemos que esta plática, estas ideas sean muy productivas en el salón de clase y podamos mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los jóvenes de nuestro país. Adiós, hasta luego, maestros. Hasta luego, que estén muy bien.